Las democracias representativas occidentales caen, cada vez más, en problemas de legitimidad, falta de verdadera representatividad de los deseos y necesidades del electorado, graves casos de corrupción y grandes problemas de transparencia. Una clara prueba de ello es el surgimiento en los últimos años de masivos movimientos de ciudadanas y ciudadanos disconformes con sus representantes. La democracia no sucede cada 4 años, sucede cada día. Pensar. Y a base de escuchar hoy aquí hablar a unos y a otros, vamos a pensar y vamos a ser capaces de ser nosotros nuestros propios políticos. Si bien las crisis económicas han sido, en muchos casos, la chispa que enciende la mecha de las protestas y manifestaciones populares, no solo son los problemas económicos los que indignan a la ciudadanía lo suficiente como para salir a la calle, encontrarse, reconocerse, organizarse y actuar. El denominador común de todos los movimientos de protesta social de la última década ha sido la exigencia de una democracia real, verdaderamente participativa, que no se limite al voto cada cierta cantidad de años a representantes que, una vez en el poder, dan la espalda a las necesidades de la ciudadanía. La igualdad de oportunidades, ¿dónde está? ¿Esto es democracia? ¡Eso es una mentira! ¡Una falacia! Lo que los movimientos ciudadanos de diferentes partes del planeta demandan es un mayor equilibrio de poder, que las decisiones que afectan a toda la población no se tomen a puertas cerradas entre unos pocos, que los recursos de todos los habitantes se distribuyan equitativamente. El desencanto con la democracia representativa se puede contrarrestar con elementos de democracia participativa. Tanto la Constitución Nacional como la Constitución de la provincia del Chubut establecen instancias de democracia participativa, pero estas no se incentivan y rara vez se implementan. La posibilidad de participar e influir en las gestiones de gobierno son, desde luego, más plausibles a nivel local. En la ciudad y en el barrio, las problemáticas y necesidades son más tangibles y más urgentes, y por lo tanto es donde la ciudadanía está más dispuesta a reunirse, participar, opinar y actuar. De vivienda, el principal acá es el de vivienda, y después, bueno, el tema trabajo, el de desocupación. Creemos que el presupuesto participativo es, o debería ser, un tema de interés público, ya que compete a toda la ciudadanía. A través de la realización de este trabajo, esperamos visibilizar esta herramienta de participación para que la comunidad esquelense sea consciente de las posibilidades y ventajas que ofrece, para que se propicie un debate en torno al tema e, idealmente, para que se genere el clima necesario para que se tome la decisión política de implementar el presupuesto participativo en Esquel. No podemos negar un avance social y político diciendo que la sociedad, o argumentando que supuestamente la sociedad no está madura, que lo diga la misma sociedad. O fortalecimento da democracia participativa. La experiencia pionera de implementación de un proceso de presupuesto participativo surgió en una ciudad de 1,5 millones de habitantes, en Porto Alegre, Brasil, en 1989. Cuando Olívio Dutra, del Partido de los Trabajadores, llegó a la Intendencia de Porto Alegre en el 88, la ciudad se encontraba fuertemente endeudada y, por lo tanto, tenía escasos recursos para invertir en obras de mejoras en los numerosos barrios que no contaban con los servicios básicos. Dutra optó por implementar el presupuesto participativo como herramienta de participación ciudadana en las decisiones sobre dónde invertir el escaso presupuesto de la ciudad. Para 1995, la cantidad de personas involucradas en el presupuesto participativo de Porto Alegre superaban las 100.000, y esta experiencia de cogestión entre el gobierno municipal y la ciudadanía demostró que la administración transparente y democrática de los recursos es la única forma para evitar la corrupción y la mala utilización de los fondos públicos. Foi uma conquista da comunidade. La idea del presupuesto participativo surge en una ciudad que había crecido de alguna manera bastante desordenada y a
arranca sobre una demanda muy fuerte de los sectores populares en Porto Alegre, en Brasil. Las diferencias en cuanto a esa población, en cuanto a cantidad de habitantes y Esquel, son abismales, y además las historias de lo que es una ciudad y la otra, digamos, seguramente están muy distantes una de otra. Presupuesto participativo no sé. Presupuesto participativo. La primera vez que lo escucho. Entiendo que debe ser algo, un presupuesto donde todo el mundo participa. Me gustaría saber, como creo que a todo el mundo, me gustaría saber si Masi es de todo. Sí, tengo idea de que es una herramienta para la participación de los vecinos, para decidir entre todos cómo queremos administrar el dinero público y qué proyectos entre todos podemos elegir, que sean cuál va a ser primero, cuál va a ser después. Empecemos por ver qué es el presupuesto. El presupuesto es una planificación que se hace todos los años en cualquier estamento del gobierno, sea el Estado Nacional o la provincia o un municipio. Tiene obligatoriamente que hacer su presupuesto para el año siguiente todos los años. Generalmente en el último semestre del año o en los últimos meses del año se aprueba por ley, en el caso de la nación y de la provincia, o por ordenanza, en el caso de los municipios, el presupuesto municipal, en nuestro caso, que consiste en todo lo que se prevé que se va a recaudar al año siguiente y en qué se va a gastar hasta el último centavo de todo eso que se va a recaudar. No puede el Poder Ejecutivo, ni el presidente, ni el gobernador, ni el intendente, gastar a su gusto los dineros públicos. Tiene que ser gastado en lo que el presupuesto dice. De allí sale, obviamente, los gastos corrientes, como los sueldos, los servicios públicos, todo lo que normalmente se gasta, y además las obras que se van a hacer en el año. Yo suelo decir que el presupuesto es el verdadero programa de gobierno. El programa de gobierno uno lo tiene que buscar en el presupuesto, no en los discursos de los gobernantes, sino que realmente se ve lo que se piensa hacer y lo que se piensa cuando uno lee el presupuesto, ¿no? Nosotros, como sociedad, tenemos una vaga referencia de lo que es la dinámica presupuestaria. Es como el cuco. ¿Cuánto tiempo se habla del presupuesto? Y esta es la herramienta, digamos, porque el presupuesto es la ley fundamental, ahí está el plan de gobierno. ¿Lo conocemos? No. ¿Nos involucramos? No. Ustedes saben que vale más el parque automotor de Esquel que el catastro inmobiliario. ¿Sí? Todos los metros cubiertos, edificados que tiene la municipalidad de Esquel no valen lo que deben valer los 15.000 automotores que están patentados en esta municipalidad. ¿De quién es este problema? Parece que hay una infinita cantidad de cuestiones que tenemos que mejorar, porque esto no es cierto. Vayan ustedes al mercado inmobiliario a ver qué correlato hay entre el valor fiscal de los bienes y los valores de mercado. Vayamos un paso más y digamos, ¿nos afecta comunitariamente esta brecha? Por supuesto que sí. El presupuesto participativo es una técnica de asignación de recursos por parte de, en este caso, la municipalidad. Para eso hay que entender que el presupuesto de la municipalidad, el 60% corresponde a sueldos. Con lo cual, de la masa salarial es difícil participar. Nos vamos quedando con un resto. El resto del presupuesto municipal son afectaciones presupuestarias del gobierno nacional y del gobierno provincial, sobre las cuales la dirigencia política gestiona, pero de alguna manera, digamos, su decisión, la decisión tiene que ver
con otros niveles legislativos, diputados o diputados provinciales o nacionales. Y después hay obras, vos fijate, en Esquel hoy tenemos dos problemas centrales: el tema del agua, del abastecimiento de agua poblacional. ¿Qué dejamos de hacer participativamente para que no hagamos el agua? Desde mi punto de vista, esa es una obra central. O el tema de la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Son cuestiones que son afines a todo. Es necesario ampliar la planta y reubicarla. Y esto tiene que ver, no hubo una afectación presupuestaria de todo el pueblo de Esquel para definir que íbamos a tener una planta de tratamiento de residuos sólidos en la ciudad. Hoy es un rasgo distintivo de Esquel. Nosotros separamos la basura. Esa es una inversión muy grande que ha hecho el municipio. Obviamente lo pagamos todo a través de la tasa ambiental. Si yo les cuento cómo se hace el presupuesto municipal, ustedes se dan cuenta del negocio. Perdón, eso cuando está en el Consejo Deliberante. Yo lo que te digo cómo se construye el presupuesto que llega hasta el Consejo Deliberante. Lo otro sí se negocia. Pero el asunto es cómo se escribe, cómo se toman las decisiones de lo que va a pasar. Yo tuve la posibilidad de participar en una de las áreas. Y en realidad ahí hay que empezar a democratizar y participar. Porque ya no es participativo ni democrático ese. Entonces, ¿cómo le va a dar? ¿Cómo podemos pensar que un gobierno pueda darle posibilidades a la ciudadanía si no puede ser participativo dentro de su construcción? En la actualidad, más de 3.000 ciudades rurales, urbanas, pequeñas, medianas y grandes, que en diferentes partes del mundo han puesto en marcha iniciativas de presupuesto participativo para mejorar la gestión, ejecución y control de los recursos públicos. Por eso me parece que poner el tema sobre la mesa y charlar el tema van a hacer que surjan estas cosas. O sea, qué ventajas, qué desventajas presenta esta forma de presupuesto participativo y todo esto me parece que iría enganchado ahí. Y que de algún modo sería, por lo que dice Marta, como una herramienta potente para una democracia participativa. Por ejemplo, ¿cómo llegar a charlar eso y que la gente, como vos decís, como desarmando para que la gente haga como el camino inverso? El principal objetivo del presupuesto participativo es fomentar la participación directa de los vecinos y vecinas para establecer las necesidades más relevantes de la ciudad para que sean incluidas en el presupuesto anual del municipio. Sí tiene las características de algo que es comunitario y que implica, a mi criterio, la responsabilidad de lo colectivo. Si yo pertenezco a esta comunidad, a este barrio, no sé cómo lo organizarán, pertenezco a este barrio y si no participo en las necesidades de este barrio, puede ser lo que decida otro. Es ser parte. Participar por ser parte. El desarrollo del sentido de pertenencia. Pertenecer a. Promover que la ciudadanía se convierta en protagonista activa de las gestiones que la afectan directamente. Profundización de los procesos democráticos y los procesos de participación que hacen que la comunidad se involucre. No nos podemos quejar del gobierno que tenemos si no participamos. Encontrar soluciones consensuadas a las necesidades de la ciudad. Justamente para lograr un consenso hace falta fundamentación, también hace falta saber que el participar con una opinión no garantiza sí o sí que lo que yo pienso es lo que se va a hacer. Justamente cuando tiene que haber consenso, tengo que estar dispuesto a que mi propuesta o mi opinión o mi prioridad quizás no es la prioridad del resto y saber conscientemente y racionalmente que quizás voy a tener que bajar mi propuesta o adaptarla lo que hacer, y aceptar, pero además aceptar
de buena manera, no en disconformidad. Claro. Sino, o sea, llegar a un consenso significa eso, ¿no? Yo traigo una propuesta, traigo una necesidad, llego a la asamblea barrial con una idea y quizás salgo de esa asamblea habiendo aceptado algo que no era lo que yo quería originalmente, claro. Pero producto del diálogo, del aceptar que otros van a pensar diferente y bueno, y que quizás no voy a estar de acuerdo con todo, pero tengo que ir con cierta actitud de quizás lo que yo quiero no se haga. Cierta disposición a negociar. Claro, exacto. Claro. Esto es la clave de la convivencia. Este presupuesto participativo es un aspecto más del ejercicio de la convivencia, ¿no? Alcanzar mayor transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión municipal a través del debate, el compromiso entre funcionarios, personal técnico y la ciudadanía sobre cómo se invertirán los impuestos y las recaudaciones. La gente se apropia de esa obra porque salió de la propia necesidad, no es algo impuesto. Entonces se la cuida mejor, se satisface una necesidad real porque surge del propio vecino. La propia gente quiere controlar que ese dinero se invierta bien allí y que no se malgaste porque la necesidad es verdadera. Y esto es una primera cuestión que después se expande al resto del municipio, porque una vez que el vecino se da cuenta de que es su propio dinero, el que pagamos todos en impuestos, el que se destina a la obra, después empieza a preguntar qué se hace con el resto del dinero. Y entonces se involucra en la gestión municipal. Es una herramienta de concientización democrática muy importante. Fomentar el reconocimiento y solidaridad entre las y los habitantes de la ciudad, quienes tienen la oportunidad de encontrarse para dialogar sobre los problemas y demandas de todos. Yo estoy de acuerdo que todo se debe hacer con la mayor cantidad de participación posible. Un ejemplo de esto es lo de la Z. La Z, digamos, frente a la idea de dejemos todo como está y no toquemos nada, o frente a la idea de perdemos todo, digamos, triunfó un sentido común de la comunidad a partir de la audiencia pública, a partir de un consejo que escuchó a todos los sectores. Se logró tener la tercera reserva natural municipal del país, 550 hectáreas. Mejorar la comunicación entre la administración y la ciudadanía, generando espacios de debate entre representantes políticos, vecinos y vecinas, asociaciones y colectivos y personal técnico. No hay tranquilidad mayor que poder asignar sobre bases de transparencia. El funcionario necesita saber que hay una mirada social, una mirada del vecino sobre los hechos sobre los cuales él decide y sobre los cuales no pueden decidir discrecionalmente. Tiene que decidir con esta cara. Por eso digo, el camino al que vamos es eso. En el medio, si este trabajo que ustedes están haciendo logra reposicionar al instrumento, al presupuesto como instrumento de gestión de las políticas públicas, será un paso gigante. En Esquel se ha tenido la intención de implementar el presupuesto participativo. Sin embargo, hasta ahora no se ha superado la barrera de las meras palabras. Se incluyó en el artículo 76 de la Carta Orgánica del 2005, que finalmente no fue aprobada por la legislatura del Chubut y cuyo impulso ha quedado paralizado desde esos días. La experiencia de la Carta Orgánica fue una experiencia muy interesante, ¿no? Realmente fue un trabajo de varios meses donde todos los convencionales de distintos partidos aportaron su tiempo y su trabajo ad honorem para tratar de sacar la mejor carta orgánica para Esquel. ¿Por qué no está promulgada? Realmente no sé, no hay una razón valedera. En realidad, en ese momento se debió a una interna del Partido Justicialista en cuanto a que los concejales, los convencionales, no era la misma línea la que estaba en diputados, no se aprobó, no hubo. Lo que tiene que hacer diputado es
es comprobar que no haya contradicciones jurídicas entre lo que es Carta Orgánica y Constitución Provincial y Nacional. No lo hubo porque no hubo ninguna objeción en este tema, así que realmente legalmente o jurídicamente no sabemos por qué no se aprobó. Sí podemos decir políticamente tal vez porque no se aprobó. Recuerdo una diputada justicialista que dijo que era imposible aprobar la Carta Orgánica para Esquel porque era demasiado participativa. El presupuesto participativo se incluía en la Carta Orgánica ya directamente, al estar incluido en Carta Orgánica, está exento de la discusión particular de un gobierno de un signo o de otro, ¿no? Lo que está en Carta Orgánica, digamos que está por encima de las cuestiones políticas momentáneas o temporales que pueden darse en ese momento. Entonces, tenerlo en Carta Orgánica ya obligaba al gobierno que estuviera, sea del partido que sea, a implementar el presupuesto participativo. Y esto es toda una cuestión. Después nosotros hemos empezado a hablar de presupuesto participativo en la Carta Orgánica, bien lo señalabas, pero la Carta Orgánica no la tenemos. Carta Orgánica que nosotros nos dimos autónomamente fue revisada por la legislatura, con lo cual ese fue un esfuerzo que quedó trunco. A lo mejor, entre las cosas que no gustaron en la legislatura estaba esta herramienta de democracia directa. Entonces, hay como cortocircuitos o hay como interfaces que no terminan de cerrar. También se incluyó en la ordenanza número 10 del 2010 sobre el programa de mejora de gestión municipal a implementarse con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. El artículo número 3, apartado F, expresa: el proyecto deberá prever expresamente la implementación del procedimiento de presupuesto participativo de manera que garantice la real, creciente y efectiva participación de los vecinos en la toma de decisiones presupuestarias que se sometan a su consideración. En los municipios de nuestra provincia, que son autónomos, no hace falta más que la decisión política del municipio. Nuestro municipio ya adoptó la decisión de implementar el presupuesto participativo en una ordenanza del año 2010. Lo que sucede es que como esto se hizo en el marco de un programa mucho más ambicioso de mejora de la gestión municipal que se iba a hacer con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, esos fondos todavía no llegaron porque el crédito todavía no se terminó de tramitar, entonces no se pone en marcha, pero la verdad es que se podría poner mañana en marcha. Finalmente, en la apertura de las sesiones del Consejo Deliberante del año 2012, el intendente Rafael Williams anunció la puesta en marcha del proyecto de modernización municipal con fondos provinciales, que, entre otras promesas, incluía la implementación del presupuesto participativo. En el discurso inaugural de sesiones del señor intendente, no de este año, del año anterior, él habló sobre el tema del presupuesto participativo. Así que creo que la idea está. Los presupuestos participativos no son más que un procedimiento político y ciudadano que habilita espacios de ciudadanía para que ésta discuta y aporte criterios a considerar en la planificación pública. Pero según el grado de inclusividad, intensidad o influencia, el presupuesto participativo puede ser una mera medida superficial o una verdadera herramienta de participación y decisión ciudadana. Yo creo que habría participación siempre y cuando la participación sea real, no se bastardee hablando de participación y después no sea efectiva, y se da toda la información posible. Con respecto al nivel de inclusividad, es decir, ¿quiénes participan? El presupuesto participativo puede ser restrictivo si solo pueden participar los funcionarios y la ciudadanía solo puede ser espectadora. En este caso, el presupuesto no es participativo. Un segundo grado de apertura puede incluir a funcionarios y técnicos expertos. Un tercer grado de apertura puede sumar asociaciones y colectivos formales, pero un presupuesto participativo inclusivo incluirá a funcionarios,
técnicos y expertos, asociaciones y colectivos y a los ciudadanos individuales. Un modelo en el que cualquier ciudadano o ciudadana tiene la capacidad y legitimidad reconocida institucionalmente para tomar parte en las diferentes acciones del presupuesto participativo. La técnica consiste en que primero se decide qué parte del presupuesto global del municipio, que en nuestro caso son 140, 150 millones de pesos en el año, se va a destinar a la discusión pública, se reparte entre los barrios. No es que se reparte el dinero, sino que se reparte numéricamente, se hace una distribución en un papel diciendo al barrio tal le van a tocar 100.000 pesos, a este otro barrio 150, a este otro barrio 50.000, y se reúne la gente de ese barrio para debatir y decidir qué se va a hacer con ese dinero para el año siguiente. Normalmente los presupuestos empiezan con asambleas en los barrios donde los vecinos van diciendo cuáles son sus necesidades, con la presencia de algún funcionario del municipio o algún técnico, depende de los pedidos de la gente, depende de qué área sea las necesidades que surgen. Se toma nota de las necesidades, se listan las necesidades y después se va discutiendo para poner orden de prioridad. Hay muchas técnicas, hay muchas formas de hacerlo. La que a mí más me gusta es aquella en que por asamblea se deciden los proyectos y no se votan, sino que se van discutiendo y se van asignando prioridades de mayor a menor, y ahí se produce un debate interesante porque la gente suele demandar determinada cosa, después hay que confrontarlo con el costo que eso tiene para ver si lo que está destinado a ese barrio alcanza, si no alcanza, ver qué otra cosa se puede hacer, o si se puede hacer en etapas, una parte este año, otra parte el año siguiente y así, y eso va dando una dinámica muy interesante entre los vecinos y los funcionarios municipales que tienen que estar allí presentes para justamente dar estas respuestas. El funcionario municipal no debería intervenir en absoluto en el debate, debería solamente contestar cuestiones técnicas, y la propia gente, los propios vecinos van decidiendo qué cosas hacer. Entonces el concepto de presupuesto participativo sería que un porcentaje del presupuesto sea utilizado para que la gente común presente proyectos, que esos proyectos sean elegidos y los que ganen sean ejecutados. Eso es básicamente el concepto de presupuesto participativo. Ahora, ¿qué porcentaje del presupuesto? Es una decisión política. Cómo se eligen los proyectos es otra decisión política. ¿Quiénes participan? Si la gente común, si las organizaciones de la sociedad civil, si las juntas vecinales, es también una decisión política. Pero si el ente, en este caso municipal, que sería la institución, tiene como parte de su política desarrollar estrategias participativas, en este caso en el presupuesto, entonces viene la planificación, decir, bueno, ¿qué hago así de chiquito, como hacemos en la escuela, ¿no? ¿Cómo hacemos así chiquito, más grande, más grande, más grande, para que dentro de 15 o 20 años seamos más participativos? Pero eso también hay que pensar. Con respecto a la intensidad, es decir, cómo participa la ciudadanía, se puede limitar a ser meros espectadores, la ciudadanía recibe información sobre políticas implementadas por otros actores, o se puede basar en una comunicación bidireccional, deliberativa y más horizontal, en el que la ciudadanía puede expresarse, deliberar, negociar y votar. Pero una vuelta de tuerca más incluiría la posibilidad de que la ciudadanía se apropie de la información y adquiera, con la ayuda de los expertos, los conocimientos técnicos y administrativos que condicionan la factibilidad técnica, legal, etc., de las iniciativas ciudadanas. Y en cuanto a la metodología participativa, es muy importante que no se desvirtúe, porque hay muchas ciudades, o no muchas, pero hay unas cuantas ciudades que han implementado el presupuesto participativo, pero algunas lo limitan a votar una serie de obras en cada barrio con una urna, la gente va y vota y se terminó. Eso me parece que es desfigurar la esencia y el espíritu del presupuesto participativo. Me parece que el presupuesto participativo, si no es asambleario, deja de ser participativo, porque en el intercambio de opiniones se va enriqueciendo y siempre salen las mejores obras. Por eso decía que el funcionario municipal no debe intervenir para nada en el debate. Lo ideal es que vaya en la segunda asamblea, que primero el barrio se junte con algún coordinador, pero solo que coordine, y que surjan las obras espontáneamente, y luego en la segunda, porque se hacen 2 o 3 asambleas por año, ¿no?
en la segunda aparezca el funcionario del área del municipio según la obra que se esté pidiendo, ¿no es cierto? Y ahí asesore, pero solamente asesore, que no influya. El riesgo, ¿sabes cuál es? Que si en la asamblea está el funcionario, y el funcionario en vez de asesorar guía la decisión, o si los colectivos, cualquiera sean, invaden a los vecinos en forma individual, apuntás o a la decisión del funcionario que ya la tiene tomada y que quiere hacerla, decir a los vecinos lo que quiere, o a los grupos corporativos. Finalmente, se debe tener en cuenta el grado de influencia, es decir, ¿para qué participa la ciudadanía? ¿Simplemente para recibir información o ser persuadido por los funcionarios para la realización de una obra? ¿O para que, a través de un proceso de empoderamiento, adquiera suficiente influencia para tomar decisiones vinculantes? ¿O para que, a través de empoderamiento y mecanismo de gestión conjunta, se genere una relación horizontal y simétrica entre la ciudadanía y el gobierno con respecto a la utilización del presupuesto destinado a obras? Es tomar la decisión, porque para nosotros participar significa intervenir en la decisión. Participar no es venir a enterarse lo que el gobernante quiere. A veces se entiende mal la palabra participación y el dirigente cree que está haciendo participar a la gente cuando le comunica lo que va a hacer o le comunica lo que decidió. Participar es intervenir en la toma de decisión, que el vecino tome la decisión democráticamente, y el presupuesto permite eso, ¿no? Pero esto lleva a que la gente, además de decidir las cuestiones del barrio, se involucre en el resto del presupuesto municipal. Si el presupuesto participativo es un 5% del total del presupuesto, la gente, al ver la dinámica de cómo funciona, va a preguntar por el otro 95%, y ahí van a salir estas cosas. Van a decir cómo se destina tanto dinero a viáticos de los funcionarios municipales y el Consejo de la Mujer no tiene plata para las fotocopias. Porque la propia discusión en la Asamblea del Presupuesto Participativo hace que la gente se interese por la mecánica de todo el dinero público. Yo creo que las gestiones de gobierno deben ser controladas. Es decir, uno tiene la opción de votar y elegir a sus representantes. La democracia es lo mejor que nos puede pasar, especialmente los que tenemos muchos años y hemos vivido etapas en las cuales no había democracia. La situación es totalmente distinta. Entonces, no hay que temerle al control, al contrario. Yo creo que el control de gestión enriquece la democracia y mejora la calidad del gobierno. Estimula un crecimiento en la comunidad, estimula que la gente se preocupe por la problemática y no solo diga el municipio no resuelve, el Estado no hace. Entonces se involucra de otra forma, y esa forma de involucrarse, si como respuesta es la obra realizada del proyecto presentado, hace que la gente presente nuevos proyectos hasta lograr ir acomodando las cosas a su gusto. Yo creo que eso es positivo, por eso yo soy defensor de esas ideas. Si nosotros partimos de la base ideológica, que todos tenemos algo para decir y lo que decimos es valioso, por lo menos para el que lo dice, y desarrollamos esta capacidad de escucha y de tratar de ponernos en el lugar del que lo dice, porque es evidentemente una necesidad que tiene de compartirlo, me parece que estos sistemas son riquísimos. Creo que no pueden ir separados de un proceso planificado de educación en la participación. Y esta educación en la participación compromete a los que van a participar como vecinos y el que va a participar como coordinador. Porque para el coordinador, o para los que van a conducir estos procesos, tienen que desarrollar conductas muy honestas. Tienen que aprender a ser honestos. Acá es un tema donde lo partidario político, no tiene que jugar. No se puede jugar sí con la gente porque se comprometen valores, necesidades. No se puede hacerle decir que la obra que necesitamos es esta porque me da rédito. Yo te decía, el tema de vivienda sí es una de las obras que se tendría que implementar acá, ¿sí? Por ahí por el tema de esfuerzo propio,
porque de esta manera le está dando participación a la gente. Por eso mi idea es esta, de que se haga un plan de vivienda con esfuerzo propio, donde la misma gente vaya, trabaje, se esmere y vea el sacrificio para hacer su casita. El poder se reparte en este sentido, porque si los vecinos deciden en qué gastar, entonces ya no puede administrar a discreción el gobierno. Esquel ha demostrado que la participación es parte de su ADN, la participación, el reclamo. A partir del año 2003, Esquel ha dado un salto cualitativo importantísimo con el movimiento asambleario y los vecinos estamos preparados para debatir cualquier cuestión. Esto se ve acá en el Consejo Deliberante. Es muy sintomático que cualquier inquietud, cualquier problema importante, o tal vez no tan importante, hablando en términos generales, genera la concurrencia de los vecinos al Consejo Deliberante para reclamar, para sugerir, para acompañar, para quejarse. El Consejo se hace eco de reclamos de los vecinos en forma muy seguida y el vecino no tiene miedo de venir a reclamar y eso es muy saludable. El pueblo de Esquel, como pueblo, como digo, tiene una... En ese sentido nosotros tenemos una capacidad de lucha que es impresionante. En Esquel hay un barrio hoy que existe, que es el Cañadón de Borges, que no pudo ser desalojado en un golpe militar, producto que hubo vecinos nuestros que se movilizaron. En Esquel se consiguió la red de gas, la ruta 258, se consiguieron producto de la movilización de los vecinos. En Esquel no se cerró el aeropuerto producto de la movilización de un importante segmento popular. En Esquel no pasó la minera porque el pueblo se movilizó. Entonces digo, a ver, y participar también es que esa demanda se organice de abajo hacia arriba. Cuanto más suene, cuando más se grite, cuando más, porque esa es la esencia de la vida. Los vecinos de Esquel estamos bastante maduros como para... se ha hecho un camino, digamos, en el cual la participación de muchos vecinos frenamos un emprendimiento minero, así que me parece que podemos decidir cuáles son prioritarios, los proyectos que son prioritarios. Bueno, porque entre el dicho y el hecho a veces hay alguna diferencia. Justamente comencé diciendo que el verdadero programa de gobierno está en el presupuesto y no en el discurso de los gobernantes. Entonces, a lo mejor el discurso dice una cosa, pero uno cuando ve el presupuesto y ve que esto no aparece, tiene derecho a dudar de las palabras, ¿no? O de las intenciones proclamadas. Entonces, la cuestión es la voluntad política. Creo que básicamente la decisión política de hacerlo. Es decir, que en determinado momento el Ejecutivo Municipal diga este porcentaje del presupuesto va a ser utilizado en presupuesto participativo y se fijen las normas de cómo va a ser. Porque no le conviene a la gestión de gobierno. A ver, no creo que se hayan hecho que tengamos tantas herramientas que nos den certeza sobre el presupuesto participativo. Lo que pasa es que el presupuesto participativo tiene muy buena prensa, digamos, es como un discurso políticamente correcto, pero al que después termina afectando la gestión. A mí me da la sensación de que nos cuesta alinear lo que decimos que pensamos con lo que hacemos. Entonces, el presupuesto participativo casi que es una institución romántica. Nosotros vamos a rastrear en el tiempo y nos vamos a encontrar por allá en Porto Alegre, después venimos a Rosario. Estamos hablando de herramientas que son novedosas. Rosario, que es el primer municipio en la Argentina que tiene presupuesto participativo, lo tiene a partir de 2002, con un gobierno socialista. Seguro, pero el tema es que por los temores o por los riesgos que implica la participación, es que no
se abre la participación. ¿De qué manera puede el gobierno municipal gastar a discreción y que nadie opine? Entonces, bueno, ellos hacen con la plata lo que ellos quieren. O la gastan en campañas electorales, en publicidades, en carteles que son infernalmente costosos, o, por ejemplo, hacen cosas que estaban hechas, las remodelan, y lo que hace falta, lo más importante en el municipio, como puede ser las salas de primeros auxilios de los barrios, como pueden ser, no sé, los lugares recreativos para los chicos, que no hay suficiente, o, no se me ocurre ahora, pero las veredas de todo el municipio, que no se puede caminar en este municipio. Me imagino que eso le daría mucho trabajo a la gente, a muchos que no tienen ocupación en este momento, pero bueno, ellos deciden en qué gastar. Pero está bueno en empezar, pero decimos, lo hacemos, no quedarnos en que lo vamos a hacer, sino implementarlo y hacer. Hoy en día se pierde mucho el valor de las palabras. Creo que es eso lo que tenemos que recuperar, el valor en la palabra. Si decimos, vamos a hacer esto, bueno, dentro de tanto, dentro de 10 ya vamos a empezar, bueno, pero que sea dentro de 10, no dejar que se vaya perdiendo un día, 2 días, 3 días, y cuando queremos acordar, pasaron los meses, pasaron los años, y de lo que dijimos no lo implementamos nada. Eso por ahí también quema mucho a la gente, y después te cuesta juntarlo en reuniones, te cuesta hacerle creer que van a hacer un proyecto, te cuesta hacerle creer que vamos a hacer una cooperativa para jóvenes, para esto, porque la gente ya viene quemada. Cuando hablamos de presupuesto participativo decimos, a ver, ¿de cuánta plata disponemos para disponer qué cosa? Entonces yo empiezo a desagregar lo que son sueldos, lo que es el mantenimiento de todo lo que ya funciona. Y digo, para que no creamos que las cosas son, si esto es la panacea, uno puede plantear el ideal, sería ideal que los 3 niveles del Estado se pongan de acuerdo y que en base a la demanda de la sociedad se puedan resolver las cosas. Yo te digo, por ejemplo, hoy, si vos me decís el presupuesto participativo, ¿dónde tiene que ir? O si hay algo, yo creo que hay una cuestión muy central. No los que ya están viviendo, que tienen un montón de cosas. Nosotros tenemos en Esquel 1/3 de la población que no tiene un terreno propio donde construir su vivienda digna. Entonces yo prefiero que el municipio de Esquel tenga una política fuerte hacia que cada uno de los habitantes que están en Esquel tenga la posibilidad de acceder a un terreno que no valga el disparate de lo que valen hoy los terrenos producto de la especulación inmobiliaria, y que puedan tener un terreno por lo menos para participar de los sorteos del plan Procrear, por ejemplo, donde mucha gente quedó excluida. Entonces, a ver, hablamos presupuesto participativo. ¿De quién? De los que ya viven, que tienen todo, que acceden a todo, que les pasa el pavimento, la luz, el agua, la cloaca, o de aquellos 33% de nuestros vecinos que no tienen un terreno donde construir su vivienda y tienen que vivir alquilando, tienen que vivir 3 familias en un mismo terreno, en la casa de los padres. Digo, esto también hay que discutirlo. Institucionalizar una herramienta, el presupuesto participativo, es... A mí, ¿no? Esto es una opinión muy particular. Es como decir, esta es la panacea, y en realidad no soluciona nada. Porque los problemas graves, que yo te digo, agua poblacional, ¿se resuelve con el presupuesto participativo? No. Está bárbaro que sea así y que una parte del dinero se discuta. Ahora, no confundamos que eso es la solución a todos los problemas de nuestros vecinos. Es una parte, está bien que sea discutido y participado. ¿Y a vos, te gustaría tener voz y voto sobre el destino de los recursos para obras en la ciudad? La implementación de un proceso de presupuesto participativo es una decisión política, pero no olvidemos que es la sociedad la que tracciona la política. Por lo tanto, también es nuestra decisión.